Nos vamos a centrar en el índice SHOC en este vídeo y en el SHOC, y vamos a ir aclarando cosas sobre él. Si queréis profundizar más en la anamnesis, os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo que hemos diseñado y que hemos creado, que tenéis a vuestra disposición sobre esto. En él vamos a hablar del concepto de anamnesis, de la anamnesis en los sistemas quantum, de cómo poder realmente coger toda esa información inicial que nos aporta la persona para poder, incluso valorando otras pruebas y la propia exploración del sistema, y poder llegar a conclusiones que nos ayuden a diseñar el mejor trabajo para ayudar a esa persona a recuperarse. Las siglas SHOC realmente son el acrónimo de, en inglés, Suppression and Obstruction de Natural Cure, que es supresión y obstrucción a la curación, y es una encuesta que va a cuantificar realmente el impacto que tiene el comportamiento, los hábitos, su vida, ¿no? su historia de vida y su proceso general de salud en su curación, ¿no? Cómo puede esto afectar en su curación. Es importante también saber que lo que vamos a notar aquí es, por un lado, la respuesta que dé la persona a cada pregunta, o sea, una valoración subjetiva, pero que en algunas de ellas nosotros o el terapeuta va a tener que hacer una valoración entre lo que él dice y lo que sabe que el sistema va a valorar, y ahora veremos que en algunas preguntas realmente no se contabiliza de una forma numérica, o sea, exactamente el número de puntos, sino que se tiene que hacer otro tipo de valoración y eso lo hará el terapeuta. Entonces, un SHOC alto indica, cuanto más alto sea, que menos fuerza vital, menos fuerza personal, menos fuerza autocurativa tiene la persona para recuperarse. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que va a necesitar mayor regularidad, terapias más cercanas unas a las otras y durante un tiempo mayor, más largo. Un índice SHOC del 0 al 100 indica que la persona es consciente de la salud y además que tiene suficiente fuerza vital para recuperarse. Un índice SHOC de 100 a 200 indica que necesita complementos, ayuda y además terapia para poder recuperarse. Un índice SHOC de 200 a 300 nos está indicando que la persona está enferma, o sea que tiene un desequilibrio importante y que, aunque esté tomando complementos, ¿no? Aunque ya esté siendo tratado, que desde luego necesita terapia y sobre todo que necesita hacer cambios en sus hábitos para poder activar esa energía curativa. Un SHOC de 300 a 400 y superior nos indica que la persona está muy enferma, el desequilibrio es grave y que necesita terapia urgente y además plantearse y tener un cambio de hábito radical, total, si quiere llegar a recuperarse. Nos indica un riesgo grande de degeneración y directamente el sistema ya nos direcciona hacia los protocolos de cáncer o protocolos de procesos degenerativos. Vamos a ver una a una cada una de las preguntas, de esas 20 preguntas del SHOC y alguna de la parte superior de la pantalla que ahora vamos a ver. Vamos a verlo con el software Omnis y luego lo veremos con el Class 32. Entramos en el Omnis. Bueno, vamos a entrar a la pantalla de demografía y bueno, vamos a ir viendo las preguntas. En el software Omnis tenemos dos preguntas adicionales. La primera es que la persona defina e indique su nivel de felicidad del 1 al 10. Esta es una de las preguntas. Y luego la otra es esta, que indique la cantidad de vegetales, de productos vegetales que consume en su dieta diaria, ¿no? Vamos a empezar con las 20 que son comunes con el Class 32. La primera sería el número de órganos extirpados. Aquí vamos a contabilizar pues todos los órganos, apéndice, amígdalas, cualquier parte del cuerpo, porque es el órgano y parte del cuerpo que haya sido extirpado. Las piezas dentales también las vamos a contabilizar y cada uno de los órganos extirpados contabiliza un valor de 15, o sea que cada uno que pongamos va a sumar 15. La segunda pregunta, número de drogas sintéticas actuales. Se está refiriendo al número de medicamentos alopáticos, ¿no? Drogas que no sean complementos naturales. Y cada uno que pongamos va a contabilizar 10 puntos en el índice SHOC. El siguiente es el número de cigarrillos que fuma la persona al día.
Los parches también los deberíamos marcar. Y contabiliza de la siguiente manera. Del 1 al 20 cigarrillos va a ir sumando por cada cigarrillo 8 puntos al índice SOC. Pero cuando llega al 20 va a bajar a 139, considera como que la persona está como estabilizada y su sistema tiene un proceso de desintoxicación, como que ha llegado a un estado de estabilización, creo yo, y a partir de ahí siempre contabiliza 139. Esto no quita que no tengamos que marcar aquí el número de cigarrillos que consume, que nos está indicando la persona, aunque tengamos este conocimiento, porque es verdad que tampoco sabemos cómo el sistema va a utilizar estos valores. El siguiente es el número de drogas esteroides que consume. Aquí el valor en el último año va a contabilizar cada uno de los esteroides en 18 puntos. Esta va a ser el valor más alto, o sea, el que va a sumar más en el índice SOC. Cualquier tipo de corticoides, ¿no?, que la persona esté tomando, como cortisona, como prednisona, como betametasona, como beclometasona, estos los tenemos en la matriz principal, se contará cada tipo como 1. Bueno, ya hemos visto que es el valor más alto, el que más suma el índice SOC. El siguiente son los empastes metálicos que tiene actualmente o que han sido extraídos en el último año. Estamos hablando no de los empastes blancos, sino de los grises, y lo que suma es 5 puntos por cada uno de estos empastes metálicos. Después, el número de estupefacientes. Cuando hablamos de estupefacientes estamos hablando de drogas, ¿no? Y realmente lo que vamos a poner aquí es el tipo de droga que está consumiendo. Cada una será un punto y va a sumar 10 puntos a cada uno que pongamos, cada punto que pongamos aquí. Bueno, el siguiente es el número de alergias y conocidas, es decir, que han sido diagnosticadas o han sido conocidas. Por cada alergia que contabilicemos, el SOC va a sumar 2 puntos. Siguiente pregunta. Número de factores mentales no resueltos. Aquí se refiere a el número de conflictos psicoemocionales, ¿no?, que están presentes, que no han sido resueltos, todas estas cosas que él siente no resueltas porque nos la está diciendo él, y además vamos a contabilizar las emociones que le generan sufrimiento y que se expresan regularmente. Cada factor mental que posicionemos aquí sumará 3 en el SOC. El siguiente es responsable de mi cuerpo, dice del 0 al 10. Realmente lo que nos está diciendo es que cuánto de responsable se siente la persona en su salud, en este caso en el proceso por el que haya venido a vernos. Entonces, cada punto que disminuyamos del 0 al 10 va a sumar 2 puntos al índice SOC. El siguiente, nos saltamos este, que es solo del Omnis, y ya lo hemos explicado. El siguiente es cantidad de grasa que consume en su dieta, en porcentaje de grasa, incluida la comida procesada. Y el valor ideal debería ser 2. Entonces, realmente el sistema contabiliza a partir de 4. Entonces, si no ponemos 3 o 2, no va a contabilizar el índice SOC nada, pero si ponemos 4 ya va a contabilizar un 9, va a sumarle un 9. Y cada punto que sumemos va a sumar 3. Siguiente, estrés personal que experimenta. Y cada uno que sumemos aquí, cada punto que él diga que experimenta estrés, sumará un 4 en el índice SOC. Y luego, si marcamos en este número un valor igual o superior a 7, nos abre otro cuadro donde podemos especificar un poco más el tipo de estrés que está teniendo la persona. Y si os fijáis, aquí abajo tenemos el acceso a otro formulario donde todavía podemos especificar mucho más esos síntomas que están asociados a ese nivel de estrés. El siguiente es los productos azucarados que consume cada día, todo lo que pueda llevar azúcar. Cada una de estas va a contabilizar en el índice SOC 5 puntos. La siguiente es sesiones de ejercicio que realiza la persona en una semana. Dice de 20 minutos o más que no es del trabajo. En este caso hace una valoración negativa, o sea que va a restar valor
al índice SOC. ¿Por qué? Pues porque lo considera algo beneficioso que ayuda a la fuerza vital. Cada sesión que pongamos va a contabilizar, como os digo, la primera sesión en negativo, la primera sesión -7. Si ponemos 2 sesiones a la semana, -14. Si ponemos 3 sesiones, va a sumarle un punto, -15. Luego, si ponemos 4, va a sumarle 1. O sea, en el otro le sumaría un punto negativo, aquí le va a restar 1, sería -14. Así hasta la 7ª sesión, que sería -11, y ya se va a quedar ahí estable. O sea, que aunque te diga que hace 15 a la semana, él va a considerar, respecto al índice SOC, porque os recuerdo y os repito que no sabemos cómo contabilizará esto luego el sistema de otras formas, pero respecto al índice SOC, eso va a quedar en ese valor, en -11 de persona debe sudar para ser contabilizada como una sesión. El siguiente, bebidas alcohólicas que consume en un día, o sea, número de bebidas, una media, debemos hacer una media de bebidas alcohólicas que consume en un día. Una bebida alcohólica, el SOC no lo va a considerar, o sea, es 0, no lo considera. A partir de 2, en 2 ya va a sumar 14 puntos al índice SOC. Y cada bebida que añadamos, cada punto que incluyamos aquí, va a sumar 7 más. El siguiente es el número de tazas de café o de té que consume al día. Realmente aquí está valorando estimulantes, cafeína, teína, cualquier estimulante de este tipo. Y va a contabilizar 5 puntos cada bebida estimulante que pongamos aquí y 5 puntitos más al índice SOC. El siguiente dice número de exposiciones tóxicas que ha tenido la persona al año. Se refiere el número de veces que ha estado expuesta a radiaciones, radiografías, etcétera, etcétera. Y va a sumar un punto cada uno, el índice SOC. El siguiente es número de traumas del pasado. Nos referimos al número de veces importantes, ¿vale? Al número de veces que la persona ha estado en una situación de shock. Y va a sumar un punto por cada uno de ellos. El siguiente punto, la segunda pregunta, es el número de infecciones importantes, pasado y presente. Bueno, aquí nos estamos refiriendo no solamente a las graves, sino también a las recurrentes. Y aquí contabilizaríamos un 1 por cada una de las infecciones. Y luego, el último sería número de vasos de agua o zumos naturales que consume por día. El valor que él considera a partir del cual empieza a contabilizar en el SOC es 3. Y en 3 nos pone -12 puntos, o sea que resta, ¿no? Resta al índice de supresión. Y cada uno que pongamos sube 1. Y nos falta una. La última es cuántos kilos de sobrepeso tiene la persona a juicio de ella, o sea, según la persona, cuántos kilos le sobran, ¿no? Y cada kilo de sobrepeso sumaría 2 puntos al índice SOC. Y además, en estas preguntas, en la parte superior de la pantalla, aquí vemos referente al sobrepeso que tenemos una pregunta donde podemos indicar el exceso de peso a criterio del terapeuta. Y luego otra cosa más, en estas preguntas adicionales que también va a ser valorado para el índice SOC y es el nivel de negatividad. Y cada punto que pongamos aquí sumará un punto al índice SOC. Estas son las preguntas que sabemos que contabilizan en el valor final del índice SOC. Quiero puntualizar un punto que me parece interesante saber. Y es que muchas veces nos preguntamos ¿qué es mejor? ¿Dejar la casilla en 0 cuando no hay valor o dejarla vacía? En muchas ocasiones nos han dicho que ese valor queda igual, que la casilla puede estar vacía o puede estar en 0, pero luego si nos fijamos y vamos contabilizando vemos que no, que el sistema no lo valora igual. Entonces debemos dejar la casilla en 0 cuando es 0 el punto. Cuando todas las casillas están en 0, el SOC parte de un valor base. Ese valor base es 19. Cuando las casillas están vacías ya es diferente. Entonces, realmente el sistema parte de 19 porque hay algunos valores que van a restar, ¿no? Entonces, lo ideal es que el valor que pongamos en la pregunta cuando es 0 sea 0, no pregunta vacía. Vamos a ver la misma pantalla, la pantalla de demografía, en el CLAS 32, en el software clásico, y vamos a ver que son iguales.
es igual, lo único que falta es estas dos preguntas adicionales que os he comentado, el ratio de felicidad y la cantidad de vegetales que consume su dieta diaria. Entonces vemos aquí que el orden es exactamente el mismo, incluso excepto que el primero sería el ratio de felicidad y en el Omnis, y antes de la grasa estaría el de porcentaje de vegetales, o sea, la grasa estaría aquí arriba, pero el orden es el mismo, ¿vale? Grasa aparece aquí y aquí en esta posición aparece vegetales. Vamos a ver también las pantallas adicionales al poner el estrés personal por encima de 7. Si ponemos 6 no pasa nada, si ponemos 7 nos abre la primera. Y también tenemos el siguiente formulario donde podemos especificar más sobre los síntomas que le produce el nivel de estrés que él indique. Por lo demás, todo es exactamente igual. Las mismas preguntas, aquí en la parte superior, solo que están colocadas de otra manera. Aquí tenemos el embarazo, que si clicamos nos aparecerán las semanas de embarazo, el sexo, desórdenes heredados, nivel de negatividad, peso a juicio del doctor o del terapeuta, y si la persona es un deportista de élite, lo demás es igual y el cálculo es el mismo. ¿Qué cosas hemos visto? Pues que el valor que pongamos en cada pregunta también es valorado por el sistema, no solamente el índice SOC. El índice SOC es uno de los puntos, ¿no?, que tiene en cuenta para ajustarse, o sea, toda esa medición final como fuerza vital, pero realmente el índice SOC es el resultado de esa primera entrevista y esos valores se tienen en cuenta por el sistema. Luego también hemos visto que el sistema hace otras valoraciones que no podemos saber, ¿no? Pero bueno, estamos hablando hoy del índice SOC. La información que le indicamos, que es la que en este caso nos está diciendo la persona, y las valoraciones que hacemos nosotros en algunos puntos, esa información va a integrarse en el todo, va a integrarse en todo ese cuadro que realmente va a ser la persona para el sistema en ese momento. Todo eso va a formar parte de él. Esto es lo importante y lo que realmente tenemos que tener claro. Conclusión: demos al índice SOC la importancia que tiene.